Bueno, aquí estamos ya en el último bloque de apuntes para compartir con ustedes el análisis de la información internacional. Hay un millón de temas, ¿no?, de los cuales podríamos hablar. Lo vamos a presentar a Augusto Grilli Fox, que ya lo tenemos en una comunicación para hablar de algunos de esos temas. ¿Cómo estás, Augusto? Buenas tardes. ¿Qué tal, Claudia? Muchas gracias por el contacto. No, gracias a vos. Estaba pensando en temas, ¿no? Elecciones en Europa, las elecciones que se vienen en Venezuela. Digo, hay un montón de temas para hablar. Elecciones en países asiáticos, el resultado, ¿no?, de cómo va pintando y va cambiando el mapa político a partir de los resultados en distintas partes del mundo. Uno podría centrarse en eso, pero sin duda corre de la escena lo que sucedió el fin de semana con el expresidente Donald Trump, ¿no? Exacto, de hecho, como muy bien lo introducís vos, con mucha claridad, en el sentido de que creo que congeló la escena internacional en relación a lo que representa, ¿no? En este meeting en Pensilvania, donde llama la atención todo. O sea, uno piensa y trata de sacar conclusiones en cómo un joven de 20 años llegó a un techo a 150 metros de este meeting, armado, con la posibilidad de ejecutar 8 detonaciones, y justamente también con una capacidad, con una puntería bastante buena, podríamos decir, en el sentido Sí. de que dio en una oreja la enorme e impresionante cobertura de muchos colegas, en el sentido de que fue hasta capturada la bala en una Sí. imagen. Las tomas también que se hicieron con un Donald Trump en el suelo, y ni hablar de lo que creo yo sintetiza todo el hecho, y una gran ventaja en materia política. Por ahí puede resultar un poco fuerte el hecho de analizarlo en forma tan inmediata, pero esa forma de levantarse, de levantar la mano como en un mensaje de resistencia, por poco figurando o representando una suerte de superhéroe norteamericano, Ujú. cuando Trump levanta el puño ensangrentado. Bueno, ver también y analizar lo que representa en materia política para este proceso electoral que se va a llevar a cabo el 5 de noviembre, que venía ya generando una diferencia frente a Joe Biden, pero que indefectiblemente creo que es la foto del salto, del gran salto, la foto de la imagen que por ahí en muchas campañas se busca, los resultados se dan, pero nunca se logran obtener. Bueno, en ese sentido creo que comparto con muchos colegas de que esa imagen puede llegar a ser indefectiblemente un potencial triunfo para el sector republicano, ¿no? Sin duda. ¿Qué es lo que inmediatamente se analizaba, Augusto, de qué impacto iba a tener en la campaña, teniendo en cuenta que además se viene esta convención republicana donde se esperan unos más de 50.000 asistentes y donde además Donald Trump, se entiende, anunciaría quién sería que lo acompaña en la fórmula, quién sería su candidato a vicepresidente? Y también con el condimento especial de que son muchos los que se tendrán que involucrar aún más en la seguridad, que se entiende tiene un mitin político como este, con una figura como un expresidente, pero que además ahora con este plus que le exige más seguridad a partir de lo que sucedió en los últimos días. Tal cual, tal cual. Bueno, los distintos puntos que vas planteando creo que son los desafíos que vienen en lo inmediato. Ahora se espera esta semana, en teoría va a tener un meeting en Wisconsin, donde podría llegar a hablar sobre lo sucedido. Eh, Creo que van a haber novedades, sobre todo también entendiendo que creo que ha sido bastante prolija la forma de trabajar la situación por parte del propio presidente. Creo que Joe Biden se manejó bien en el sentido de dar un mensaje conciliador, Ujú. de tratar o sea, de hecho, de tratar de poner a disposición las herramientas para articular una mejor seguridad para el propio Donald Trump. Y además también dando un punto de vista sobre cómo va a tratar de avanzarse de lleno en relación a lo que venga, al rol del servicio secreto para lo que es justamente la función de tratar de garantizar la seguridad de nada más y nada menos de un candidato no menos polémico que lo que representa Donald Trump, pero sobre todo también entendiendo justamente estas cosas que planteaba en el sentido de una cantidad de detonaciones a 150 metros, y en el edificio de enfrente los francotiradores del servicio secreto ejecutando a esta persona. Ujú. Eh, Hay que estar atento a también cómo se vaya a desenvolver y qué carácter vaya a tener la investigación sobre los hechos. Creo que va a ser un determinante.
Augusto, más allá de que obviamente Trump gana a partir de esta situación porque obviamente está con vida y eso sin duda es ganar, analizando políticamente la situación, ¿quién es el gran ganador y perdedor pensando en las elecciones de esto que sucedía el fin de semana? Indefectiblemente el gran ganador es Donald Trump en el sentido de que esto lo posiciona Le da rédito. desde otro lado y de hecho rompiendo con algún tipo de, por ahí de interpretación sobre la definición de él a la hora de ir de comprometerse con una agenda de campaña. Esto por ahí, más que aclarar un panorama, lo que hace es posicionarlo y potenciarlo. Sí. No puntos de discusión sobre si sale mejor digamos, si sale mejor o peor. De hecho, esto le sirve a él por ahí para correrse del eje donde a él se lo había tratado de mentiroso en el sentido de los postulados que había generado en el Sí. debate de Joe Biden, que de hecho muchos actores lo que planteaban es ganó, pero fue muy poco concreto o disuadió mucho o se corrió de cuestiones objetivas. Acá hay un objeto que es que atentaron contra él y no pudieron, y es ahí donde justamente hacíamos esta referencia a la foto en la cual sale posicionado como con esta imagen o esta perspectiva de superhéroe norteamericano. Y por otro lado, Joe Biden, que acá se da una discusión muy concreta en relación al porqué de su candidatura, y aquí por otro lado, también antes del debate que tuvieron, Joe Biden estaba 1,5 puntos por debajo de Donald Trump, lo cual no es Sí. tanto ni define absolutamente una campaña. Esta diferencia entendemos que se ha ensanchado, habría que ver cómo, pero lo que yo planteo es, yo no sé si también existe tanto debate a la hora de reemplazarlo a Joe Biden, en el sentido de que los otros candidatos, está bien que no son candidatos, pero los otros posibles candidatos demócratas no miden más que Joe Biden, no son una respuesta o una solución inmediata para un proceso electoral que sin duda tiene a los demócratas primero haciendo gestión, lo cual te desgasta, por Sí. otro lado, bastante deslegitimados en los que han sido los últimos movimientos, pero por otro lado, sin posibilidades de potenciar un candidato que vaya a medir más. Se entiende que el único candidato que podría llegar a medir más en forma inmediata sería Michelle Obama, pero Michelle Obama no ha manifestado, de hecho, se ha manifestado en contra de una potencial candidatura de ella, y yo creo que es prácticamente imposible poder convencerla para que sea un reemplazo de Joe Biden para estas elecciones. Sería un golpe de timón y sin duda una acción hiper revolucionaria por parte de los sectores demócratas convencer a Michelle Obama que sea candidata para estas elecciones. ¿Bajaron los brazos los demócratas en Estados Unidos? Digo esto porque se cuestiona mucho la figura de Joe Biden y como decís vos, no hay una figura fuerte más allá de que políticamente Michelle Obama es una mujer muy conocida, se entiende que también es una figura importante en la política de Estados Unidos, pero digo, la construcción de un candidato lleva tiempo, está en contrarreloj y a veces da la sensación que sosteniendo a Biden es como entienden que van a perder y se han resignado a eso. Bien, yo creo que es una de las lecturas, sin duda, que sería como una forma decorosa de llegar a la derrota, pero yo no, desde mi perspectiva, por ahí por las lecturas de algunas personas que han Sí. subestimado a Joe Biden, yo no lo subestimaría. Recordemos que Joe Biden, está bien que era un Joe Biden más joven, pero recordemos que él casi pierde las primarias con Sanders, las logró revertir, Sí. lo daban como un candidato que no llegaba. Muchos hablan de lo que influenció el manejo de la pandemia en relación al resultado de las elecciones en Estados Unidos, pero le voy a reconocer a Joe Biden que ha sido una persona que se ha sabido rehacer de las cenizas. Sí. Y en este sentido yo no subestimaría su candidatura porque, insisto, hasta la previa del primer debate no son muy elevadas las diferencias en relación a los miedos, ¿no? A lo que representan digamos, yo creo que va a ser un proceso electoral donde el voto miedo, el voto terror va a jugar tanto para un lado como para el otro. Tal cual. De hecho, creo que la propuesta electoral de Estados Unidos no es buena. Han tenido otros momentos que ha sido muy superior en calidad. Creo que no es buena esta propuesta electoral, pero sin embargo creo que en gran parte por el voto miedo puede llegar a exceder la propia propuesta electoral.
que de hecho creo que también fue algo similar a lo que pasó en Francia hace poco, en el sentido de que no sé si fueron tanto los protagonistas o los que representaban para la sociedad el voto miedo y sin duda los techos electorales. Pero si bien, si bien el propio Trump ha marcado una diferencia y se ha posicionado, creo que falta mucho tiempo y esas diferencias con tanto tiempo cuestan sostenerlas también. Claro. Esto es recién empezando y queda un montón, puede pasar de todo de acá al 5 de noviembre. Bueno, sin duda será cuestión de tiempo, ¿no? De este tiempo que es sumamente valioso para ver qué sucede con sobre todo la opinión de la gente. La opinión pública me parece que es fundamental a la hora de marcar un resultado y eso está claro, lo hemos visto, ¿no? Vos hacías referencia a las elecciones en Francia, que lo que fue la primera vuelta marcó una tendencia muy fuerte y después salieron grandes figuras a pronunciarse y el efecto evidentemente se sintió porque el resultado también, en el resultado se notó esa diferencia, ¿no? Cómo el cambio a partir de cómo intervenían algunas personalidades, artistas del mundo del deporte que tienen una influencia en la gente, cómo de alguna manera también influenciaron a la hora del voto, ¿no? Tal cual, tal cual. De hecho, me pasó, Claudia, de generar los análisis previos a las elecciones de Francia, en las cuales planteé la posibilidad concreta de que la izquierda diera un batacazo. Y la verdad que en lo personal no me sorprendió, teniendo en cuenta estos factores, el voto miedo por un lado y Sí. después el hecho electoral, ¿no? De hecho, cuando uno analiza la elección de la extrema derecha, de Reagrupación Nacional, lo que identifica, lo que saca entre líneas, es justamente que tuvo un techo elevado, pero un techo, en fin, no Claro. pudo acumular más allá de lo que generó en una primera vuelta, y de hecho es ahí donde esta coalición de izquierda en Francia, que estaba incluida, o sea, estaba formada por socialistas, por ambientalistas, por centro izquierda, socialismo, comunismo, y se formó en 4 días. De hecho, no era que representaba en su gran mayoría al electorado que lo acompañó, sino que era la posibilidad de frenar esto que estaba planteando esta extrema radicalizada y que en Macron no encontraban una opción porque se encontraban absolutamente Claro. decepcionados por un Trump que no ha cumplido las propuestas de campaña. Bueno, sin duda lo decíamos, ¿no? Esto de cómo se va pintando el panorama con las distintas corrientes, ¿no? Y también, bueno, hemos hablado más de una oportunidad del avance de la derecha en algunos países, de cómo impacta y cómo oscila también, ¿no? Gusto de pasar de una forma de gobierno a otra absolutamente diferente. Bueno, tiene que ver un poco con esto que vos hacías hincapié, el tema del voto miedo, que juega en varias elecciones mucho, ¿no? Incluso en el argentino lo hemos visto. Totalmente, totalmente. De hecho, creo que es un patrón generalizado en relación a estas propuestas profundamente distintas. Y es donde evalúan desde la perspectiva, desde la empatía ideológica, política, social, en relación a propuestas institucionalistas que creen en la división de poderes, que se hacen a la institución y a la democracia como un baluarte. Y por otro lado, manifestaciones de disrupción donde lo que se representa justamente es el hartazgo a cualquier precio. ¿En qué sentido a cualquier precio? A que por ahí no toman las instituciones como una referencia o las toman como una constante del fracaso o de la derrota en relación al momento actual que se está viviendo y por ahí sin tener en cuenta los derechos adquiridos que han representado la lucha en relación a estas propuestas institucionales. Sin duda. Bueno, panorama aparte, también se han dado en otras elecciones. Veíamos también los resultados que se han ido dando por ejemplo, en Inglaterra, en el Reino Unido, donde también hay que decir este llamado a elecciones, cómo se viene pintando el panorama, es también para analizar. Digo, ellos como políticos deben analizar cómo se va dando la situación, donde además el electorado hace como un giro muy abrupto, ¿no? De una ideología política a otra totalmente opuesta, ¿no? Tal cual, y de hecho, fíjate en lo que planteas vos, que ahí estamos teniendo los procesos electorales más resonantes post elecciones en la Unión Europea, Sí. donde, que es Inglaterra y Francia, donde por ahí se hablaba de un crecimiento abrupto de la derecha, al cual no comparto, de la extrema derecha, perdón. ¿En qué sentido? En el objeto propio del proceso eleccionario.
yo entiendo que también se ha desvirtuado un poco en base a los intereses, los verdaderos desafíos de esas elecciones, ¿no? En la Unión Europea se hablaba mucho de izquierdas y derechas y yo creo que la discusión concreta y real era euroscépticos contra pro-Unión Europea. Sí. Y ganaron pro-Unión Europea. Los de derecha y los de centro izquierda. Y es ahí donde vemos que los matices en relación a la Unión Europea es que la centro izquierda y la centro derecha se parecen más y la extrema derecha y la extrema izquierda se parecen más. Por otro lado, el propio presidente Javier Milei hablaba de que según él, después de su discurso en Davos, generó una influencia por la cual iba a haber un crecimiento, y la realidad es que los resultados, tanto en Inglaterra, donde ganaron los laboristas, es la centroizquierda. En Francia termina ganando la coalición de izquierda. ¿Existe un crecimiento de la extrema derecha? Sin duda. Ahora, ¿está ganando por todos lados? No, y falta, creo que puede pasar, pero creo que falta para que ese proceso pueda llegar a reafirmarse con, digamos, de una forma rotunda, y hay que ver también cómo termina de reorganizarse o de reordenarse la cosa en general en el efecto de la pospandemia, que yo creo que de hecho las consecuencias en materia económica las estamos sufriendo aún, y es ahí donde se aplica una desazón muy importante que lleva también a convertir en opción estas variables que en otros casos no hubiesen sido nunca. Sin duda, sin duda. Bueno, somos para dignos de analizar, ¿no? Digo, el humano en general, porque tiene esta cuestión de, lo decíamos, de ir cambiando. Está claro que si bien se habla de una tendencia, y vos bien lo aclarabas a esto de, se habla de cómo políticamente el mapa del mundo da la sensación que va a cambiar o va girando hacia la derecha. Después, sobre la marcha no es tan así. Me parece que si bien hay algunos líderes políticos que quieren ir hacia ese camino, bien lo decías vos, esto de llevará algún tiempo, si es que finalmente se da. Pero bueno, hay resultados electorales en los cuales uno está sumamente atento, o el proceso electoral, como pasa en Estados Unidos, lo vamos siguiendo y mucho. Y sobre el cierre te quiero preguntar cortito, porque ya el tiempo nos corre, Augusto, ante un panorama de posible triunfo de Trump, pensando en todos los acuerdos que ha firmado Joe Biden para ayuda, por ejemplo, a Ucrania frente al conflicto que tiene con Rusia, ¿qué puede suceder con eso? Yo creo que va a ser de ganar Donald Trump, creo que va a ser un parate, creo que va a haber una nueva discusión sobre esas variables, en el sentido de que entiendo e interpreto que la política puede ser absolutamente distinta. ¿En qué sentido? Sí. Lo inmediato, por ahí podríamos decir una relajación de la financiación hacia Ucrania, y mediante esto forzar a las partes a que lleguen a un relativo acuerdo. Indefectiblemente, Donald Trump, creo, como presidente de Estados Unidos, tiene muchas más chances con Vladimir Putin de poder generar una propuesta que vaya hacia la paz que el propio Joe Biden. Sí. Y en este marco, ver de qué forma se da, en el sentido de que las relaciones internacionales de Donald Trump fueron complejas. Hay que ver cómo se dan las cosas y de qué manera en un potencial triunfo, donde creo yo que con la Unión Europea el diálogo sería más complejo, donde con Putin se podría generar una instancia superadora, y creo que por ahí ese marco bélico sí se puede llegar a potenciar en materia comercial con China. Claro. Bueno, sin duda es un tema para seguir analizando. Augusto, como siempre, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y a disposición. Será hasta cualquier momento. Augusto Grilli Fox, ya con nosotros sobre el final del programa, bueno, haciendo el análisis de lo que sucedía con el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, y también hablando de los resultados electorales en algunas elecciones, comicios europeos. Vamos a seguir hablando de este tema porque sin duda hay mucha tela para seguir cortando. Nosotros nos despedimos, será hasta el próximo miércoles, cuando a las 6 de la tarde nos reencontremos con más apuntes. Muchas gracias por haber estado ahí.